Estamos próximos a cumplir un año en que la Organización Mundial de la Salud decretara esta pandemia. Y pese a que hemos transcurrido tantos meses confinados, parece que no nos ha ido del todo bien con la paciencia. Por el contrario, yo observo en otros y hasta en mí mismo que hay un desafío a veces con la tranquilidad. Estamos muy agitados, bien angustiados, bien sea por la tarea de los chicos, por los compromisos de trabajo, por algunos otros compromisos. La vida sigue inquieta, aunque está confinada. Y parece que nacemos impacientes, llorando, gritando y llamando la atención. No resulta tan sencillo desarrollar la paciencia, ni como un hábito humano y mucho menos como un fruto o como un rasgo del fruto del Espíritu Santo. Pablo nos viene diciendo que hay una diferencia en aquella vida controlada por los impulsos destructivos de la carne y la vida gobernada por el Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hemos visto hasta acá tres rasgos que, según algunos estudiosos, apuntan casi directamente a Dios, porque solo Dios los puede proporcionar, ese amor, ese gozo y esa paz. Y a partir del cuarto, aparentemente somos confrontados con rasgos que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestra propia capacidad o incapacidad. Es un desafío a nuestro carácter. Y hoy vamos a hablar entonces en esta serie del mensaje: la paciencia es el amor bajo presión. La paciencia es el amor bajo presión. Y yo quiero que tomemos conciencia antes de algo que nos juega adverso. Venimos de una sociedad obsesionada por el activismo, por la inmediatez. Las cotufas instantáneas, la velocidad en la internet, en los dispositivos móviles. Los carros tienen que ser más veloces, es decir, no queremos esperar. Nos cuesta esperar en una fila para hacer una diligencia, para esperar a un médico. Esta sociedad es así. Por eso es que el golpe ha sido tan fuerte con la pandemia. Y por eso es que nosotros tenemos que pensar cómo hemos vivido en esta cultura. ¿Qué nos ha enseñado este tiempo de COVID, este tiempo de pandemia y confinamiento? Y más importante aún, cómo desarrollar la paciencia como evidencia de que nuestra vida está siendo controlada por el Espíritu Santo y no por las circunstancias. Yo quiero que en primer lugar nosotros consideremos la paciencia en su sentido bíblico. Porque usted sabe que en el tiempo de Jesús y de los primeros cristianos, la paciencia era considerada una debilidad. Por ejemplo, una persona paciente es una persona improductiva, que no administra bien el tiempo, que es débil, en fin. Y hoy se puede considerar así también. Por el contrario, se piensan que las personas dinámicas, que no se detienen, que siempre están haciendo varias cosas al mismo tiempo, son las que se tienen que imitar. ¿Cuál es el sentido bíblico de la paciencia? Hay un autor que dice lo siguiente, se lo cito, un fragmento de una obra de teatro denominada Amor Heroico. Dice: la paciencia es la virtud del asno, que sumisamente trota bajo su carga. Ustedes pueden ver allí el sentido positivo. Pero la palabra paciencia, en el original, significa literalmente longanimidad. Y esa palabra no es muy común, no nos dice mucho. Pero longanimidad describe una persona de espíritu largo, una persona de un espíritu elástico, es decir, que es capaz de estirarse, de pronto como el bambú, que se dobla, pero que no se parte. Esa longanimidad, esa largura de alma, esa largura de mente, de corazón y de espíritu, controlada por el espíritu, es lo que permite soportar la prueba, soportar la adversidad. Y en estos días hemos tenido prueba de confinamiento, hemos tenido prueba de alejamiento de la gente querida, hemos tenido prueba de pronto de salud,
Y este tema de salud, bien sea la COVID o bien sea muchas de las cosas que están dando en este tiempo, son cosas que se prolongan, son cosas que duran, que toman tiempo. En el caso de este virus, que es un virus impredecible, es un virus que usted no sabe cómo va a reaccionar en su cuerpo, es un virus también que podemos definir como traicionero, usted no sabe por dónde va a salir, no a todo el mundo le resulta de la misma manera ni en el mismo tiempo. Entonces, la paciencia en un sentido bíblico tiene que ver con esa capacidad de soportar la carga mientras se sigue avanzando, de resistir, de no doblegarse ante la prueba, ante la adversidad, y de tener la capacidad más bien de transformarse en medio de ella. Es lo que algunos dicen hoy, la resiliencia. Tener la capacidad de sobreponerse a algo sin desmayar, sin resignarse, sin abandonar. Santiago dice que la gente de doble ánimo, que es algo que tienen los impacientes, hoy están muy alegres, mañana están muy tristes, de pronto usted los ve muy animados, mañana están muy desanimados. Santiago dice en el capítulo 1 que el hombre de doble ánimo es inconstante, es inconstante en todos sus caminos. Otra versión dice, en cualquier empresa, no hay cosa que emprenda un impaciente que la pueda terminar. Observe a los impacientes en un juego de mesa. Observe a los impacientes en una tarea en el hogar. Pero eso es que es tan importante, amados hermanos, enseñar a nuestros niños y enseñar y educar a nuestros adolescentes a tener paciencia cuando se presenta un problema en los estudios, cuando se presenta un problema en las tareas cotidianas, cuando ocurre algo adverso en las relaciones sociales con los compañeros en el liceo, en la universidad, porque eso los está formando. Los impacientes son inconstantes y siempre van a buscar romper con violencia o de pronto detener las cosas o salir con una medida que no va a ser constructiva. El sentido bíblico de la paciencia entonces implica perseverancia. Usted va a perseverar. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos llene, que controle nuestra mente, nuestros sentimientos y emociones, lo que le estamos pidiendo en una palabra es que nos ayude a ser perseverantes. Y vaya que es un buen motivo, amados hermanos, en este tiempo que vive el mundo y que vivimos nosotros en el país, en nuestras casas, en nuestro municipio. Perseverar, a pesar de todas las cosas adversas, que tienen rostro a veces de servicios públicos, que tienen rostros de economía, que tienen rostro de tantas cosas. Decirle, Señor, yo quiero perseverar, yo quiero avanzar, yo quiero permanecer, yo quiero ser constante como cristiana, como cristiano. Otro rasgo del sentido bíblico de la perseverancia tiene que ver con la resistencia. Yo quiero resistir, resistir bajo presión. Yo quiero, Padre Santo, pacientemente esperar en ti, como dice el salmista. Pacientemente esperé en Jehová. Y eso es resistencia, pero no nos conformamos solo con resistir. Tenemos que crecer. Un sentido bíblico de la paciencia es esa firmeza para seguir esperando, para seguir creyendo y para seguir creciendo. En segundo lugar, yo quisiera que miráramos nosotros el modelo de paciencia. Y aunque la Biblia nos presenta a grandes hombres y mujeres que fueron pacientes en las circunstancias adversas, por ejemplo, se dice que Moisés se dice que es la persona más paciente que se haya conocido. También conocemos el caso de Job, que se nos presenta ahí en Santiago. Cómo sufrió tantas cosas en su cuerpo, cómo sufrió tantas cosas en su familia. Hubo luto, pérdidas de seres queridos, varios al mismo tiempo. Y luego problemas en el matrimonio y unos amigos que llegaron que parecían más enemigos. Y él tuvo que aprender paciencia en esa situación. Entonces, estas personas sí nos enseñan de la paciencia. Nosotros pudiéramos también pensar el caso de Ana con todo lo que tuvo que vivir en esa casa, de Ruth y Noemí, con todas las cosas que atravesaron, pérdidas, quedaron viudas, tuvieron que mudarse, tuvieron que comenzar de cero. Se requiere paciencia, resistencia y perseverancia para salirle a flote a esas situaciones. Con todo, ningún ejemplo más grande que el de nuestro Señor Jesucristo.
El Señor, dice la Biblia, nuestro Señor Dios es paciente. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que algunas personas dicen que es evidencia de que Dios no existe, o que Dios es blandengue, o que es inconstante, o que no cumple las cosas, o que se ha tardado, realmente lo que evidencia es que Dios es paciente con esta humanidad. Muy, pero muy paciente con esta humanidad. Por sus misericordias no hemos sido consumidos nosotros en este mundo. ¿Se ha dado cuenta cuánta maldad? Y es que estamos viendo cosas tan desastrosas que uno dice, Señor, ¿y esto tendrá algún límite? Y tú sigues teniendo paciencia, porque el pensamiento del hombre continuamente es el mal. Y Dios sigue teniendo paciencia. Y Él tiene paciencia esperando que la gente se vuelva en arrepentimiento, en fe, en humillación, en gratitud. Así pues, que Dios se ha dolido y ha esperado pacientemente que esta humanidad se vuelva a Él antes de que el juicio y las consecuencias del propio pecado humano hagan de esta situación algo triste e irreversible. Imagínense cómo trató Jehová a Israel. Dios oyó su clamor, lo liberó de la esclavitud, lo acompañó por un desierto inhóspito, le proveyó alimento, lo defendió, lo introdujo en una tierra provechosa, fabulosa. Y sin embargo este pueblo fue un pueblo desleal, fue un pueblo de dura cerviz, y a quien Dios tuvo que soportar tantas veces y esperar que se volviera en arrepentimiento también. ¿Cuánta paciencia tuvo Jesús con los discípulos? ¿Recuerdan aquel caso en el que el Señor tuvo que decir hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Y había tenido con ellos literalmente apenas 3 años de convivencia, lidiando con las cosas de los discípulos. Pero bueno, no nos quedemos en la historia bíblica. Pensemos en la paciencia que el Señor nos ha tenido a nosotros. ¿Cuántas veces se ha quedado esperándonos en oración? ¿Cuántas veces se ha quedado esperándonos para que confiemos y dependamos más de su palabra? ¿Cuántas veces se ha quedado esperándonos para que nosotros hagamos su voluntad, obedezcamos su palabra? Y Él nos tiene paciencia. Y voy a decir 2 cosas aquí. Primero, porque Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos finitos, somos imperfectos y necesitamos de Él. Separados de Él nada podemos hacer. Pero Él también comenzó una obra en nosotros. Y Él nos tuvo por dignos de confianza. Y Él sabe lo que podemos llegar a hacer en Él. Solo espera que nosotros nos consagremos y nos dediquemos a Él. En Jesús, la paciencia y la misericordia se besan. La demostró hacia sus enemigos. La exhibió incluso en la cruz, perdonando todo, incluso aquello que no sabía que estaban haciendo. Ahora no nos equivoquemos, nuestro Señor no fue un pusilánime. Cuando vamos a Mateo 21, en los versículos 12 y 13, se nos muestra que Jesús fue firme ante aquellos abusadores que estaban haciendo de la casa de oración un mercado, y supo distinguir entre la justa indignación y la paciencia distorsionada. Muchas personas dicen, no, es que Dios es paciente y Él siempre me va a esperar. Bueno, sí, Él es paciente y su misericordia es eterna. Él es grande en misericordia, pero las consecuencias de no decidir yo y de vivir alejado de su voluntad, no las puede detener el Señor. Nosotros tenemos libertad y eso tenemos que asumirlo. Finalmente, yo quisiera que revisáramos algunos ámbitos donde debemos nosotros practicar la paciencia. Por ejemplo, en nuestras responsabilidades individuales. Pedirle a Dios que nos dé paciencia en nuestro fuero interno, en nuestro ser interno. Señor, hazme más paciente. Y escuche bien lo que le voy a decir. Más paciente hacia mi esposa y hacia mi esposo. Porque no vamos a exhibir paciencia afuera cuando no la cumplimos en la casa. Dame más paciencia hacia mis seres queridos, pero aún más, y présteme aquí especial atención, ser pacientes con nosotros mismos, ser compasivos con nosotros mismos. Nos cuesta, pero cuando dice la Escritura amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos también,
el amor a veces toma rostro de paciencia hacia otro, el amor también tiene que ser paciente hacia uno mismo. Hay otro ámbito y tiene que ver con las circunstancias de la vida. Y las circunstancias de la vida exigen paciencia. No tenerla nos va a traer muchos males, muchas enfermedades, muchos problemas que son indeseables y que tenemos nosotros que evitar. La convivencia, el trabajo, todo este mundo difícil. Qué importante rogar al Señor porque nos dé paciencia para poder lidiar con las situaciones de la vida. Cuando queremos lanzar la toalla, cuando queremos salir corriendo, cuando queremos abandonar el barco, hay que ser pacientes y seguir luchando en el nombre del Señor hasta el final. Por supuesto, ya lo he sugerido en las relaciones familiares de hermanos y hermanas, de esposos, padres e hijos, de novios, y todo ello requiere que nosotros hagamos de la familia una escuela de formación de paciencia. Si no se practica en la casa, va a costar practicarla en otros lugares, inclusive en la iglesia. Y en la iglesia tenemos que tener paciencia, dice que tenemos que ser pacientes los unos con los otros, perdonándonos las ofensas, llevando el peso a veces de los hermanos más débiles, de los nuevos en la fe, de aquellos que están pasando luchas, que la están pasando peor que nosotros. Y ser pacientes a veces, incluso indulgentes con esas pequeñas ofensas y no estarnos cargando por cualquier cosa, como el Señor nos hace con nosotros. Imagínense ustedes que Dios tiene una foto que está todo el tiempo calculándonos, o como hacen los taxímetros, nos está contando cualquier detalle. No, tenemos que ser pacientes con los hermanos, el pastor paciente con la iglesia, con los líderes con el pastor, la iglesia con el pastor, todos como hermanos iguales ante el Señor, con esa paciencia y ese amor. Y por supuesto la paciencia en las demás relaciones sociales que nosotros tenemos en este mundo. No se puede vivir en este mundo, amados hermanos, sin cultivar, por lo menos no se puede vivir glorificando a Cristo sin cultivar este rasgo del fruto del Espíritu. Si no le pedimos a Dios que nos ayude a ser pacientes, lo más seguro es que terminemos enfermos. Créalo, hermano. Y esa es una cosa que he reflexionado mucho en estos días y que tenemos que nosotros reflexionar mucho en estos días. La falta de paciencia en el fondo enferma. Diré más, la falta de paciencia en el fondo es pecado. ¿Sabe por qué? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces la falta de paciencia se convierte en pecado cuando dice no puedo esperar. Yo lo voy a hacer a mi manera. O es que yo creo que esto es lo que es, sin consultarle a Dios, sin buscar orientación. La impaciencia puede conducir al pecado, puede conducir a la desobediencia y si no, a la enfermedad. Y ninguna de esas dos cosas entonces son deseables. Así que asumamos el compromiso de reflejar la paciencia con diligencia. Pongamos de nuestra parte y pidamos al Señor que con el Espíritu glorioso de Él nos pueda dar el poder, como dice Colosenses 1:11. Escuche cómo dice. Colosenses 1:11 dice, el poder glorioso de Dios los fortalecerá para que puedan resistir todo con paciencia. ¿Qué le parece esa promesa? ¿Se la repito? El poder glorioso de Dios los fortalecerá para que puedan resistir todo con paciencia. Todo con paciencia. Para que puedan resistir todo con paciencia. El débil es rápido para responder mal, para usar la violencia y la fuerza, para gritar, para ofender. Se requiere más fuerza para esperarse, para controlarse, para resistir, para querer glorificar a nuestro bendito Señor, como lo hizo Jesús, que dice que como oveja fue llevado pacientemente al matadero, y vaya que tenía el poder y la razón para no pasar por eso. ¿Quiénes somos nosotros para evadir esto? Por eso es que dice aquí en Santiago 5:7, y yo no sé cómo usted lo escuchará, pero oiga cómo dice, Santiago 5:7, tened paciencia hasta la venida del Señor. No es paciencia en los momentos buenos nomás. O no es solamente darnos paciencia, Señor, porque los días son malos. No, paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Asumamos nuestro compromiso. Hagamos nuestra parte.
Busquemos a Dios en oración. Revisemos si nuestros pensamientos son de afán. Revisemos si hay orgullo, si no queremos esperar en las promesas del Señor, si nos hemos olvidado que el Señor es soberano, que Él sabe todas las cosas, que Él conoce todas las cosas, y que al final nada se escapa a su poder, a su dominio y a su control. Por eso, la paciencia tiene un lado, digamos, pasivo. A veces hay que quedarse quieto, pero la paciencia también tiene un lado activo, porque lo que hacemos mientras esperamos revela mucho. Que la gracia del Señor, que el amor de nuestro Padre, que la comunión con este Espíritu que da vida, con este Espíritu que nos da poder para glorificar a Dios, nos dé la fuerza para ser personas pacientes. Yo sé que hay unos perfiles humanos, caracteres, tipos de personas que dicen me cuesta mucho. Bueno, pero no tiene excusa. Usted tiene el Espíritu Santo. Y podemos reconocer a algunas personas cerca de nosotros que decimos, oye, qué persona que es tan paciente, que me inspira eso, que me da ese ejemplo. Bueno, esas personas también tienen que someterse al Espíritu para que la gloria sea de Dios y para que lo que hagan lo hagan en el poder del Señor y no en su fuerza. Señor, bendice a nuestra iglesia. Bendice a los niños en medio de lo que están viviendo. Oro por los adolescentes y los jóvenes de nuestra iglesia, que sean pacientemente cristianos. Oro por los hombres y mujeres para que tu Espíritu nos controle en nuestras relaciones. Oro por nuestra familia y por nuestra iglesia, para que tú nos enseñes paciencia con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios nos bendiga.